En Parlamentario TV estamos con la senadora Sigrid Kunat de Entre Ríos. Gracias por estar con nosotros, senadora. Bueno, para mí siempre es un gusto poder conversar con ustedes para hablar de las cosas que nos ocupan en el Senado. Sí. Claro, fundamentalmente avanza en la Cámara Alta en la creación de un Consejo Federal de Precursores Químicos, en la cual es usted autora de un proyecto. ¿En qué consiste? Porque en realidad es interesantísimo el tema. Sí, la verdad que el tema es muy interesante. Indudablemente el abordaje de la manipulación en relación a los precursores químicos es un tema que está en agenda. Esto ha sucedido a instancias del Poder Ejecutivo, que remitió un proyecto para tratar el desvío, la introducción de manera ilegal a través de las fronteras del país de cierta materia prima o de ciertos precursores, ciertas sustancias cuya existencia en sí no es negativa ni ilícita, pero sí el desvío o la utilización para la obtención de estupefacientes es lo que se pretende penalizar. Esto es una iniciativa que remitió el Poder Ejecutivo, que está siendo tratada en conjunto con la Comisión de Justicia de Asuntos Penales y con la comisión que yo presido, que es la de Seguridad Interior y Narcotráfico. En vistas de este tema, que obviamente está en vigencia, que es necesario también que nosotros revisemos qué tipo de sustancias son las que generan adicciones, cuáles son las sustancias que se consumen, cuáles son las cuestiones que desde el Estado hay que fiscalizar. En este sentido, más allá de también proponer algunas modificaciones en relación a este proyecto que remitió el Ejecutivo, nos pareció oportuno presentar un proyecto conformando un Consejo Federal de Precursores Químicos. Teniendo en cuenta la extensión y la diversidad de nuestro país, la composición en cada una de las provincias y lo que sucede en cada una de las ciudades. No es lo mismo los consumos problemáticos o adictivos que puede haber en Ciudad de Buenos Aires a lo que sucede mayoritariamente, por ejemplo, en Paraná o, por ejemplo, en una localidad del norte o del sur entrerriano. Digo, esto también es necesario que desde la autoridad central exista un fiel reflejo de qué es lo que sucede en cada una de las localidades de nuestro país y que obviamente las políticas se tomen en consideración de esta diversidad de lo que pasa en la Argentina. La idea es conformar un consejo federal en el cual... ¿Cómo serían elegidas las autoridades de pronto? La representación obviamente que estaría presidido por la autoridad por parte del Poder Ejecutivo Nacional y con representación de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente también es una ley muy sencilla, pero que pretende que exista una representación federal para hablar específicamente de estos temas y que aparezca también como un organismo capaz de aportar información y capaz también de proponer modificaciones que hagan con precisamente estas cuestiones que estamos discutiendo. Es necesario que desde el Estado exista un control de los precursores, de la materia prima, de lo que sucede. ¿Hay un avance realmente en el tema? O sea, ¿cuál es el flagelo más grande que ustedes ven, digamos, porque ahora tienen que analizar ese tema también? Bueno, evidentemente hay situaciones que aparecen como emergentes de lo que sucede cotidianamente. Tenemos por caso lo que ha pasado en Costa Salguero, con esta tragedia que da por resultado la muerte de jóvenes argentinos, que en definitiva también esto nos debe llamar a la reflexión de cuáles son las sustancias que están circulando en nuestras comunidades, cómo son las maneras de comercialización. Entonces creo que el Estado debe estar presente, no solo controlando, fiscalizando, legislando, sino también estando atentos a cuáles son estas variaciones que aparecen. Porque hay permanentemente hay variaciones. Nosotros escuchamos también al titular de la Procunar, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, el doctor Iglesias, que nos decía que yo preguntaba cada cuánto existían nuevas sustancias o nuevas pastillas o nuevas cápsulas que aparecían en el consumo, y me decía que aproximadamente cada 4 días. Entonces digo, esto son situaciones que nos tienen que llamar la atención y estar atentos. Claro. Y si esto significa que nosotros periódicamente debamos revisar la normativa para adaptar la normativa a lo que sucede y a cuál es el uso inadecuado que se da de ciertas sustancias, bueno, acá estamos y creo que también hay que despojarnos de cualquier prejuicio y enfrentar estas situaciones que están pasando
y que nos tienen que encontrar trabajando coordinadamente. Claro, sobre la porque es un penalización, flagelo... claro, sobre la penalización del desvío de los precursores químicos, en las 2 jornadas de trabajo que hemos tenido para tratar este tema, se evidencia un consenso en el que necesariamente hay que avanzar sobre este tema. El proyecto que nosotros estamos discutiendo ha tomado como base un proyecto de una senadora a mandato cumplido, que también precisamente nos estuvo acompañando ayer en el plenario de comisiones, la senadora mandato cumplido Escudero. Sí, una gran, la conocemos. Un proyecto que a su vez también fue tratado en esta Cámara y que fue aprobado por entre paréntesis, tuvo un gran problema, me acuerdo, cuando presentó el proyecto con Aníbal Fernández. Eso fue un debate que se dio. No, yo me acuerdo que la semana... Es un debate que obviamente nosotros estamos dando, que requerirá también, hemos invitado a que se hagan propuestas de los especialistas que es necesario escuchar, porque son temas complejos, pero que además de la complejidad que revisten, están en permanente mutación. Entonces hay que controlar las sustancias, las personas físicas o jurídicas que manipulan estas sustancias con fines lícitos, pero cuando se produce el desvío ya se transforma con un fin ilícito. Y también nosotros proponemos controlar de algún modo a las maquinarias con las cuales se fabrican las pastillas y las tabletas. Todo esto tiene innumerables derivaciones frente a las cuales el Estado debe estar presente, con las herramientas que son las leyes y las distintas normativas que nosotros debemos pensar y elaborar, pero también ejerciendo el control con estas herramientas. No, sin duda alguna es un temón, digamos, que seguramente van a llegar a un acuerdo, porque ahí no hay partidos políticos, o sea, corta a todos los partidos, digamos, no creo que exista, digamos, problema alguno para aprobar. No, sin duda, obviamente lo que hemos hablado en función del proyecto del Poder Ejecutivo es hacer algunas modificaciones que se seguirán discutiendo, pero que tienen que ver con cuestiones de redacción y no con el fondo de lo que se propone. Sí. Y sí hemos llegado ayer a un consenso en la Comisión de Seguridad para que la creación de este Consejo Federal se dictamine. Con esto lo que pretendemos es que oportunamente, cuando se trate en el recinto este proyecto del Ejecutivo, también nosotros llevar el dictamen de esta propuesta, en la cual me ha acompañado el senador Urtubey, que es como complementaria de estas herramientas. Bueno. Ayudar al Poder Ejecutivo a que tenga a través de un organismo institucionalizado en una ley la posibilidad de contar con la mirada de cada una de las provincias. Está bien. El senador, usted también está trabajando sobre un tema importantísimo, además, digamos, de tanto auge últimamente la violencia de género. Cuéntenos también sobre en qué consiste su trabajo, porque realmente es un tema también muy difícil, que hoy la sociedad, todos los días uno ve los diarios y bueno, se encuentra con ese tema. Es un tema muy difícil, un tema que durante muchísimos años estuvo invisibilizado. No se hablaba de la violencia de género, no porque no existiera, sino porque terminaba siendo ocultada o silenciada, hablando del no te metas, son cosas que pasan entre ellos, te metes y después quedas mal, te metes, se arreglan y después quedas mal. Bueno, entonces, el primer paso fue poner en visibilidad estas cuestiones. Nosotros, a lo largo de las gestiones anteriores, la gestión encabezada por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner, ha habido un inédito cambio en función de la legislación, de la normativa, de la perspectiva de derechos, y ha habido innumerables leyes que han permitido también el avance sobre la ampliación de derechos. Poner en visibilidad lo que está pasando en nuestra sociedad frente a la violencia, a las violencias en general, pero puntualmente la violencia de género, también ha sido un logro que desde las políticas de Estado se ha podido llevar adelante. Creo que el desafío es sostener. Muchas veces nos preguntan si existen mayor cantidad de casos. Es probable que existan mayor cantidad de casos. Tal vez esté más visibilizado. Pero también es real que muchísimas mujeres han vivido durante años sin tener conciencia de que sus derechos estaban siendo vulnerados. Al concientizarse sobre esto y al proveer herramientas, dispositivos desde una línea telefónica, desde un dispositivo de protección como los hogares de protección integral para personas víctimas de violencia de género. En mi provincia, durante la gestión anterior, se construyeron 2 hogares que están funcionando plenamente y que aparecen como herramientas necesarias que ojalá no tuviéramos que pensarlas y proveer a que existan, pero la verdad es que muchas veces corren riesgo de vida las mujeres
corren riesgo de vida a sus hijos, entonces es necesario que un juez tome una decisión y que es que esta mujer salga de su ámbito, de su casa, para evitar que estas situaciones pasen a mayor, y ahí es donde aparecen estos dispositivos. La violencia de género atraviesa a toda nuestra sociedad, no distingue nivel social, nivel económico, no distingue ningún tipo de sector ocupación, político, nada. Entonces creo que frente a esto también nosotros no nos podemos hacer los distraídos, también hay que trabajar mucho para cambiar determinados patrones culturales que han generado que existan violentos en nuestra sociedad. Hay que también interpelarnos sobre cuáles son los patrones dominantes o los estereotipos con los cuales nosotros venimos creciendo y que terminan marcando, determinando determinadas personalidades. Pero digo, frente a la aparición del fenómeno, frente a su detección, es necesario trabajar permanentemente en herramientas. Para esto es necesario el compromiso desde el Estado. En mi provincia yo lo venía trabajando antes de estar como senadora de la Nación, lo veníamos trabajando tanto en la gestión anterior provincial como en la actual, pero también obviamente partiendo de una definición política que es incorporar estos temas dentro de la agenda. Sí, totalmente. Y en este sentido va un proyecto que hemos presentado y que tiene que ver con establecer una pensión con carácter transitorio para mujeres que estén en situación de violencia, donde existan determinados puntos, como por ejemplo que exista una sentencia judicial y que exista un informe por parte del Consejo Nacional de las Mujeres. Pero esto tiende a que las mujeres tengan su independencia económica, porque muchas veces el hecho de no contar con un lugar donde estar o de no contar con un sueldo o con un medio de vida permanezcan en esta situación. Claro, bueno, entonces esto es para completar esta situación y también permitir, poniendo recursos desde el Estado, obviamente bajo determinadas características, pero permitir el sustento inmediato y a su vez también que se reconstruya un proyecto de vida. Muy bueno el proyecto, ojalá que tenga, sea bien visto, digamos, por sus colegas y se convierta en ley lo antes posible. Esperamos que sí. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes.